Para empezar esta predicación de hoy titulada La relación con el Espíritu Santo. Estamos estudiando la serie del Evangelio de Juan al completo. Hoy es la 43 conferencias. Y dentro de estas conferencias estamos en esta miniserie incluida sobre el Espíritu Santo, el estudio que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, ni es un viento, ni es una paloma, ni es algo intangible. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos habla que tiene una personalidad diferente a la del Padre, diferente a la del Hijo. Lo estudiamos la semana pasada, ¿os acordáis? La personalidad del Espíritu Santo, que lo escudriña todo, que tiene una sabiduría, una inteligencia, que tiene emociones, porque se pone triste, cuando nosotros lo hacemos poner triste, que se pone alegre, y cuando Él se pone alegre en nosotros hablamos con salmos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo. ¿Os acordáis esto la semana pasada? Vemos que no es una fuerza que nos empuja, sino es una persona que nos orienta, que nos conduce, que nos lleva. El ejemplo sería como estos barcos de antaño que iban con las velas y ese viento empujaba al barco y ese barco funcionaba, iba para aquí, iba para allá. Así somos nosotros en manos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu es el que sopla en nosotros ese aliento de vida y tiene una relación con cada uno de nosotros. Es importante que sepamos cómo Él se relaciona con nosotros, sobre todo para los nuevos cristianos, para los antiguos también, porque muchas veces es muy importante recordar, porque esa es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo. Nos dice en esta lectura que nos ha hecho nuestra querida hermana Heidi, en el versículo 14 al 18, el capítulo 14, el versículo 18 al 20, no os dejaré huérfanos, dice Jesús, sino que vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ahora el versículo clave. En aquel día, hay un día específico para todos los cristianos. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este versículo nos habla de la Trinidad. Jesús está en el Padre, y a la vez está en nosotros. Y en nosotros está el Espíritu, pero está el Padre, pero está el Hijo. El Espíritu Santo, como hemos estudiado, y repito, entra en nuestras vidas cuando nosotros nos convertimos realmente de todo corazón. Efesios 1:13 nos dice que cuando, habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son nuestras arras en nuestro anillo de compromiso con nuestro Señor. Nuestro compromiso viene a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ya vimos muchos versículos. Quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Quien no tiene el Espíritu Santo es un asistente de la Iglesia, pero no pertenece al cuerpo de Cristo. No pertenece al cuerpo de la Iglesia. Y cuando ese Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que entender que mediante Él
porque Él es Dios. Mediante Él mora Jesús y mora el Padre. El ejemplo que podemos poner es en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 4. El trono de Dios. En el trono de Dios, ¿quién está sentado? Dios Padre, el Creador de todas las cosas. Pero allí, en ese trono, mediante el Padre, está el Hijo, sentado a su diestra, y el Espíritu Santo a sus pies. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, les escribe el apóstol Juan, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vemos que el que está es Dios, a la vez es, el que era y el que ha de venir. El Padre no es el que ha de venir, ¿verdad que no? ¿Quién es el que ha de venir a buscarnos? El Hijo, su Hijo amado Jesucristo. Por eso en este versículo encontramos claramente la Trinidad. Está sentado el Padre y a la vez está el Hijo y a sus pies el Espíritu Santo. Pero Jesús, esto es muy importante que lo empecemos a entender. Todos tenéis el folletito donde escribimos, pero Jesús es el digno, es el único que se ha ganado nuestra adoración y nuestras alabanzas. Es el único. Vamos a ver en Hechos, capítulo 2 y versículo 36. Sepa pues, esta es la predicación del impetuoso Pedro, ¿no? El pescador, el que no da su brazo a torcer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios. La palabra Kyrios es la palabra Señor en griego. No es como nosotros, hola señora, y le doy un beso, hola señor, y le doy la mano. Hace 2000 años, cuando alguien nombraba la palabra Kyrios, la gente temblaba, porque entraba el César. El César es el Kyrios, es el Señor de toda la tierra que está bajo su dominio. Y todos los que están bajo el dominio del Kyrios son, ¿qué son? ¿Qué son? Esclavos. Son esclavos, porque si uno es el Señor, el otro es un esclavo. No es el sirviente, es el esclavo. En aquella época, cuando Pedro pronunció estas palabras, todos los judíos que estaban delante lo tuvieron claro. Dios lo ha hecho Señor, Kyrios de todo el universo. Más adelante recordamos aquellas palabras de: y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los infiernos. Todos se van a doblar. Ahora la pregunta es: ¿cuándo nos vamos a doblar delante de Cristo? ¿Estando vivos? ¿O cuando estemos debajo de la tierra? ¿O cuando estemos también en los cielos? Nos doblaremos delante de Cristo, pero ya nos habremos doblado una primera vez para declarar su señorío. Jesús se ganó todo en la cruz del Calvario. Todo. Y Dios lo hizo Señor, Kyrios, y lo hizo Cristo. La palabra Cristo, que nosotros traducimos Cristo, los judíos la conocen muy bien. Es Mesías, enviado, el Salvador, es lo que significa Cristo. Así que Dios le ha hecho Señor y Salvador, Señor y Cristo. Por eso, en esta oración que presentamos para los nuevos, para los inconversos que se quieren convertir, les decimos: ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu Kyrios y como tu Cristo, como tu Señor
y como tu Salvador. Eso viene de este versículo, porque es el Kyrios, el dueño de nuestra vida. Y toda la alabanza se la ganó Él. En el punto 1 vemos que Él es el centro siempre en la Iglesia. Este Jesús es el centro de la Iglesia, no es el Espíritu Santo, no es el Padre. A través de Jesús está el Espíritu Santo y está el Padre. Pero en la Iglesia le pertenece a Jesús y Él es el centro. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 13. Solo la parte A, solo la primera parte. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En medio, no estaba a un lado, habían 7 candeleros representando, más adelante nos dice que los candeleros son la Iglesia, representando las 7 iglesias, que es la perfección de todas las iglesias, de todos los tiempos y de todas las naciones y de todos los lugares. Siempre Cristo es el centro. Una iglesia tiene que ser cristocéntrica. Claro que se tiene que hablar del Padre, claro que tenemos que estudiar el Espíritu Santo, pero nuestro enfoque no se puede perder. Aunque le demos toda la gloria al Padre y aunque le demos toda la honra al Espíritu Santo por su obra, nosotros no podemos perder el centro. ¿Por qué? Porque Él se lo ganó. Y cuando Él se lo ganó, el Padre le otorgó. Tú eres el Kyrios. Delante de ti se van a doblar todas las rodillas. Pero aún más, y toda lengua confesará que Jesús es el Kyrios, es el Señor. ¿Sabéis lo que significa doxología? La doxología es la alabanza que nosotros damos cuando hemos estado cantando, cuando hemos estado adorando, estamos haciendo una doxología hacia Dios. En el punto 2 podemos ver la doxología, que son al Padre y son al Hijo. Nosotros cuando adoramos en la Iglesia siempre adoramos a Dios Padre y adoramos a Dios Hijo. Nunca adoramos al Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 12, nos va a decir por qué esta doxología son al Padre y son al Hijo. Dice que antes habíamos leído los otros versículos al principio del culto. Ahora dice así: esta gran multitud de ancianos y los 4 seres vivientes y los que están delante del trono, todos los ángeles, esa multitud que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, vamos contando, a ver quién cuenta, el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria, 6, y la alabanza, 7, la perfección. Él es digno de nuestra perfección. Todo se lo ha ganado Él. El Cordero es el que es digno. Todos los que estaban delante del trono estaban alabando al Cordero, porque Él es digno. Amén. Entonces en el punto 2 vemos la doxología, la alabanza, o sea, esta plenitud de cosas que hemos leído, estos siete cualidades son para el Padre, porque está en el trono, y son para el Hijo. La doxología del Espíritu Santo, la alabanza al Espíritu Santo, esto es importante que lo entendamos, lo hacemos cuando nosotros adoramos al Padre y cuando adoramos al Hijo. Implícitamente estamos adorando al Espíritu Santo. Vamos a leer el Salmo 139. Vamos a leer 2 versículos salteados para que entendamos bien lo que estoy explicando. Este es el punto 3. La doxología al Espíritu lo hacemos mediante el Padre. Salmo 139 y versículo 7.
y luego daremos otro versículo salteado. Así que cuando nosotros adoramos al Padre, estamos adorando al Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿Le hemos cantado? Me iré de tu Espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Con quién está hablando el salmista? ¿Con el Espíritu o con el Padre? Está hablando con el Padre. Pero le dice, ¿a dónde me iré? De tu Espíritu. Porque lo ve que el Espíritu y el Padre a la misma altura. Los dos tienen omnipresencia, los dos tienen omnipotencia, los dos tienen omnisciencia. Y el versículo 14 nos va a decir lo que va a hacer Él. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿A quién está alabando? ¿Al Espíritu o al Padre? Al Padre, pero mediante la alabanza al Padre está llegando al Espíritu. Por eso dice, ¿dónde huiré de tu Santo Espíritu? Porque el Espíritu está donde está el Padre, donde está el Padre está el Espíritu. Amén. Eso es la Trinidad importante de entender. Y cuando adoramos al Hijo, estamos también adorando al Espíritu Santo, porque donde está el Hijo, está el Espíritu. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Este es el punto 3 todavía, la doxología al Espíritu, la alabanza al Espíritu. 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios hablamos. ¿Lo hemos dicho bien? 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Pues seguramente que me equivoqué en este versículo al apuntarlo. Está hablando de la adoración que hacemos a Jesús. Es un versículo que habla de la adoración a Jesús. Pero la Biblia tiene una revelación final. Debo buscar este versículo y ya os lo daré en el grupo para que lo entendáis. Pero la Biblia tiene una revelación final en Apocalipsis. La revelación de Dios se va incrementando desde el principio hasta ahora. Al principio Dios hablaba con Adán como si fueran amigos. Ahora Dios está en nuestro corazón. Vemos cómo esa interacción ha ido progresando, ha ido cambiando. Y lo máximo es ahora que está en nuestro corazón. Así es la palabra de Dios. En el Génesis había una luz de lo que era el Señor. En Apocalipsis es donde se culmina, donde se llena, donde se acaba de entender todo lo que es la Biblia. Por eso cuando se hacen las doctrinas, se toma en cuenta el Apocalipsis, porque es donde se cierra la Biblia. Y si no se tiene en cuenta el Apocalipsis, pues las doctrinas quedan cojas. Y entonces salen las sectas. ¿Qué son las sectas? Son aquellos que cogen versículos al azar para hacer una doctrina y hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. No dice la Biblia lo que dice la Biblia, sino que dice exactamente lo que ellos quieren. Y por eso son una secta. Por eso no son cristianos, se pueden denominar cristianos. Como están por ahí, por ejemplo, los testigos cristianos de Jehová. Pero ni son cristianos, ni son testigos. Pero ellos se denominan así. ¿De acuerdo? Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 6. Veremos que esta alabanza que nosotros hacemos a Jesús, lo hacemos al Espíritu Santo también. Y miré y ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie como inmolado. Y este uno como inmolado, que sabemos que es Jesús, tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son el Espíritu de Dios. En Jesús
está el Espíritu de Dios igual que está el Padre. Cuando nosotros adoramos a Jesús, estamos adorando al Espíritu Santo. Por eso os habéis fijado que nosotros nunca ponemos alabanzas al Espíritu Santo. Siempre adoramos al Padre o al Hijo. Hoy las alabanzas que hemos puesto relacionadas con el Espíritu Santo son de relación. No sé si os habéis dado cuenta. Como si le hablaras a un amigo. Amigo, necesito esto. Amigo, necesito lo otro. Una relación, no una adoración. Son diferentes. ¿De acuerdo? Seguimos con Juan, capítulo 14 y versículo 13. Y entramos ya en el estudio de hoy, donde dice que no os dejaré huérfanos, que os enviaré otro Paracletos, ¿os acordáis? La palabra Paracletos, consolador, abogado, otro que esté a vuestro lado, otro que esté intercediendo por vosotros, otro de mi misma sustancia. Esa es la palabra que significa Paracletos, otro abogado. No yo transformado en otro, no un modalismo como se ha predicado por muchos lugares y se han formado diferentes sectas, un modalismo, donde Dios va cambiando según el modo. A Dios le interesa ahora ser el Hijo, de este modo, en este momento le interesa ser el Espíritu, y Dios va cambiando los modos. Y aquí no estamos hablando de modalismo, aquí estamos hablando de personas. Otro consolador, diferente a mí, pero de mi misma sustancia. ¿Cuál es la sustancia de Jesús? La deidad. Jesús tiene deidad, de la misma sustancia que el Padre. ¿Os acordáis? Hechos de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Él siendo de la misma sustancia, la imagen misma de Dios, como hemos leído en Colosenses. El que no escatimó siendo igual a Dios, Filipenses, capítulo 2. Este es Jesús. Y de su misma sustancia envía a otro, que no lo envía él, y a la vez lo envía él y lo envía al Padre. Y parece confuso, pero no es confuso. Y este otro tiene una relación con sus hijos, con nosotros, con los cristianos. Y vamos a ver estos 5 puntos que tenemos aquí apuntados, en que esta relación que tiene el Padre con nosotros es mediante sus enseñanzas. ¿Y quién es el que enseña? Un maestro, ¿no? A Jesús, ¿cómo le llamaban? Maestro. Entonces, este maestro que nos ha enviado Jesús, que es el Espíritu Santo, continúa las enseñanzas de Jesús. Jesús empezó a enseñar unas cosas, como nos dice el libro de Lucas. Yo pongo en orden las cosas que empezó Jesús, y en el libro de Hechos nos continúa diciendo las cosas que continuó Jesús, pero a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo continúa las enseñanzas de Jesús. Esto está en Juan, capítulo 14 y versículo 26, que lo hemos leído y que no lo tenemos que pasarlo por alto. Mas el Consolador, este otro que yo enviaré de mi misma sustancia, el Espíritu Santo, aquí ya lo dice entre paréntesis, ¿qué nombre tiene este otro Consolador que yo voy a enviar? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Nos comunicará de manera clara los pensamientos que tiene Dios para el hombre. Esto es lo que significa comunicarnos, enseñarnos todas las cosas. Nos comunicará de manera clara los pensamientos de Dios para el hombre. ¿Y cómo vamos a ver nosotros los pensamientos de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a comunicar lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo va a ser ese maestro? Como Jesús fue el maestro y les decía, chicos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Chicos, si el Padre cuida de los pajaritos y cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidar de vosotros que valéis más?
Chicos, la vida no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo en el Espíritu Santo y muchas más cosas que hay ahí, ¿me entendéis? El Espíritu Santo continúa esas enseñanzas. ¿Y cómo lo hizo? A través de las sagradas escrituras, el puntito dentro del punto de maestros, a través de las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y versículo 15 y 16. Está duro hoy el ratón, ¿no? Bueno. Aquí el apóstol Pablo le está explicando a su amado Timoteo, a su aprendiz, a su discípulo amado, y le dice que desde la niñez, Timoteo, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos como a través de las escrituras el Espíritu Santo nos enseña todo lo que Dios quiere para el hombre. Por eso hay que tener mucho cuidado de salirnos de la Biblia, de nuevas revelaciones, de nuevas interpretaciones, de cosas que no están en la Biblia. Todo lo que Dios quiere que tú sepas del infierno, te aseguro que en la Biblia están. Todo, no necesitas nada más. No necesitas un sueño de alguien, necesitas una profecía de un extra para explicarte algo de lo que Dios quiere que tú sepas. O cómo llegar a la salvación. Se me presentó Jesús, vi a Jesús, conocí a Jesús, muchísimas cosas que escuchamos a través de las redes de Jesús, pero la Biblia nos dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Vemos? Vemos como el engaño del diablo viene por ahí. No todo lo que es de Dios, no todo el que habla de Dios, proviene de Dios. El mismo Satanás se le presentó a Jesús: si eres el Hijo de Dios, tírate que los ángeles te recogerán, convierte esto en pan. Nombró muchos versículos. Pero Jesús lo contradijo en todas las cosas. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra de Dios es muy grande. Pero dentro de su contexto, dentro de su enseñanza. Por eso el Espíritu nos es como un maestro que nos enseña lo que piensa Dios para el hombre a través de las Escrituras. Y punto 2, y esto es una palabra que muchos poco lo conocerán, iluminará la palabra de Dios realizando un rema personal en cada uno. La palabra rema en griego significa un mensaje personal. O sea, tú puedes leer la Biblia y el Espíritu Santo en cierta ocasión te está hablando a ti. ¿Y tú lo entiendes? Tu relación con el Espíritu Santo es suficiente para entender que lo que tú estás leyendo sí que está escrito en la Biblia, que hace 2000 años que se escribió o más, pero esos versículos son para ti. Eso se llama rema. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 5 y versículo 5. El rema de Dios para el hombre. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Aquellos pescadores que estuvieron toda la noche pescando y lo único que pescaron fue un constipado, porque no pescaron ni un pescadito, no pescaron nada. Toda la noche estamos trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu rema echaré la red. Jesús le dijo: echad la red. Esa fue la palabra de Jesús, la palabra rema. Mas en tu rema echaré la red.
cierta ocasión, su siervo estaba trabajando en una empresa y me levantaba muy de mañana, a las 4 de la mañana, a las 3, ni me acuerdo la hora. Y estaba trabajando, ni tenía contrato, ni sabía si iba a durar, si no iba a durar, cuánto tiempo estaría allí. Y ahora no recuerdo el versículo. Y yo siempre leo los salmos por orden. Yo cada mañana leo un salmo y más parte de la lectura, pero siempre lo leo por orden, nunca lo hago salteado. Siempre es el que me toca y el que me toca. Y aquella mañana me acuerdo que me levanté y dije, Señor, ¿qué propósito habrá en todo esto de irme a trabajar a las 5 de la mañana? Ni tengo un contrato fijo. Me voy a un sitio, pues bueno, pues sí, estoy 8 horas, luego vengo para casa, no sé cuándo se me va a acabar el contrato, no le veo la lógica, no le veo el porqué. Y aquel día me tocó, ¿te acuerdas el Salmo? Tú te acordarás perfectamente, donde dice que yo haré mi propósito en ti. Muy bien, 138.8, gracias a mi mujer, que Dios le ha dado una memoria espectacular. 138.8. Justo era el que me tocaba ese día. Y eso para mí fue un rema. Y ese día me fui a trabajar y todos los días me voy a trabajar o me quedo en casa o me pongo a estudiar porque sé que Dios tiene un propósito para mí. Eso fue para mí un rema. Algo me saltó en ese momento que entendí que ese versículo era para mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares lo que empezaste a hacer. Un día empezaste a hacer algo, no lo desampares, no lo dejes como nosotros hacemos los hombres, que empezamos a hacer una cosa y nos olvidamos. No lo hagas. Continúa hasta el final y haz esa obra en mí. Eso es un rema. Yo creo que muchos de ustedes han recibido un rema en la palabra del Señor. Eso es cómo el Espíritu Santo habla con nosotros, cómo el Espíritu Santo nos hace de maestro y nos enseña lo que nos tiene que enseñar. No todos los días vamos a recibir un rema, no todos los días vamos a estar con esa posición, porque es cuando el Espíritu Santo quiere. No es una cosa que dependa de nosotros. Pero sí que hay una cosa que depende, que es la santidad. Si tú vives en santidad, el Espíritu Santo está alegre y feliz y está ahí. Si tú vives en pecado o jugando con el pecado, se pone triste. Y si se pone triste, se aparta a un ladito. Y te dice, ¿quieres jugar? Pues sigue jugando. Ya cuando tropieces y caigas, pues ya veremos cómo llegaremos al final. Pero la santidad es importante en esto. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo actúa como maestro e interacciona con nosotros como maestro. Este versículo 26 también nos dice que es nuestro secretario personal. ¿No lo sabías? ¿Que tienes un secretario personal? Sí. Todos los grandes líderes, todo el presidente del gobierno, el presidente de una gran empresa, todos tienen su secretario personal. ¿Para qué está el secretario personal? Para recordarles las cosas. Porque uno no llega a tener una memoria a recordarse de todas las cosas. Y el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Él es como nuestro secretario personal. ¿Qué nos recuerda? Algo que ya sabemos, no lo que no sabemos. Por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia, escuchar predicaciones bíblicas, escuchar salmos, alabanzas. Es importante porque ahí estamos aprendiendo y luego llega el Espíritu Santo y lo puede utilizar. Quizá no tengamos tan buena memoria como otras personas, pero recordaremos más o menos la cita, recordaremos más o menos dónde está, más o menos recordaremos. Y si vamos ejercitando nuestra memoria, cada vez la tendremos mejor. El ejemplo, vuelvo a decirlo, es mi mujer desde muy pequeña tuvo que ejercitar mucho su memoria
llega a esta edad con una memoria que ya la ha ejercitado, ella sería como si dijéramos una boxeadora o una corredora de fondo, ya que todos los días se ejercita, porque ejercita su memoria. Y la memoria también es un músculo que necesita ejercicio. A veces nosotros no hemos ejercitado tanto esa memoria. Por eso cuanto uno más sabe, más fácil es saber más, porque su memoria está ejercitada. Entonces, este Espíritu Santo nos recuerda aquellas cosas que ya hemos leído, hemos estudiado. Y lo hace de tres maneras. He puesto ahí los tres puntitos. En nuestro interior. Romanos 8:16. Él te recuerda todas las cosas desde tu interior. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquel momento tan difícil en que has pasado un momento difícil de tu vida, viene el Espíritu Santo como un bálsamo y te recuerda, tú eres un hijo de Dios. No eres cualquiera, no estás desamparado, no te vas a quedar tirado. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Yo me acuerdo de mis hijos, estoy a favor de mis hijos, no estoy en contra. Dios es el que está a nuestro favor en todas las cosas. Así lo hace el Espíritu, desde nuestro interior. El segundo punto, en nuestra mente. El Espíritu Santo es nuestro secretario, es el que nos recuerda dentro de nuestra mente. Hechos de los Apóstoles, versículo 11 y capítulo 11, y versículo 16. Tú eres más rápida, cariño. Entonces me acordé, dice Pablo, si no me equivoco es Pablo, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento al apóstol Pedro le recordó las palabras del Señor Jesús, las que tuvo que escuchar. No le puso palabras nuevas, no le puso nuevas revelaciones, sino lo que Jesús había dicho, se lo recordó. Y entendió que aquello estaba aconteciendo tal como había dicho el Señor Jesús. Y el tercer punto es que es nuestro secretario el que nos recuerda todo en momentos específicos de Dios para nosotros. En momentos específicos de Dios para nosotros. Momentos que Dios quiere trabajar con nosotros personalmente. Hay momentitos en que lo vamos a entender ahora cuando leamos el versículo, cuando Dios quiere hacer algo con nosotros en ese momento. Vamos a ver Juan, capítulo 16 y versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, hay una hora específica en que las cosas van a ocurrir, os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿De qué está hablando Jesús? De su crucifixión. Cuando yo esté en la cruz, cuando llegue esa hora, ese momento crucial, os acordéis de que yo ya os lo había dicho antes, va a pasar estas cosas. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, no hacía falta que yo os lo dijera. Pero ahora ya me voy de vosotros, lo tenéis que recordar. Entonces el Espíritu Santo en momentos cruciales de nuestra vida, como nuestra hermana Heidi nos estaba dando el testimonio de que ella estaba orando, suplicando por esa marcha a su país, a buscar a sus hijos, y cómo a través de una alabanza, de una predicación, el Espíritu Santo le habló. Para ese momento ha llegado, para esa circunstancia ha llegado. Así nos pasa a todos. El Espíritu Santo nos habla a través de los pastores, a través de las predicaciones, a través de los himnos, a través de las canciones, siempre que sean bíblicas.
Nunca nos va a hablar a través de las películas que vamos a ver en la tele, ni de las radios, ni de la telenovela. Nos va a hablar de las cosas de la palabra de Dios, la cual Él inspiró, de la cual Él escribió. La mente de Dios escrita aquí por el Espíritu Santo. Entonces Él hace de secretario, nos la recuerda en ese momento crucial. El tercer punto, nos guía, nos conduce. Pero este no es como aquel que coge y obliga a uno a ir aquí. Tú vas con tu coche y con el volante tú guías el coche. Si tú giras a la derecha, va a la derecha, o a la izquierda, a la izquierda. No es tan sencillo. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, nunca va a doblegar nuestra voluntad. Nosotros somos seres de libre albedrío. Aquel espíritu que va a doblegar tu voluntad se llama demonio. El que te hace hacer cosas se llama demonio. El que te posee se llama demonio. El Espíritu Santo no posee a nadie, no obliga a nadie. El Espíritu Santo guía. Vamos a ver cómo guía. Y guía a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Nos guía a toda la verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dijo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso he dicho y hemos empezado que el Espíritu Santo nos comunica lo que Dios quiere para nosotros, a través de su palabra, siempre. Este versículo refuerza esa idea. Así que Él nos guía a toda la verdad. Pero claro, podemos decir, hay muchos que dicen que son guiados por el Espíritu Santo. Ahí dice que muchos que salen por la tele o salen por las redes y dicen que son guiados por el Espíritu Santo. La clave está en Romanos capítulo 8 y versículo 14. Solo unos están guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y sabéis cómo se conoce a un hijo de Dios? ¿Por su fe? ¿Por dónde? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de...? A saber, ¿entiendes? Cuando nosotros hablamos, ¿cómo hablamos? ¿Como un hijo de Dios o como un hijo del mundo? Tenemos que cuidar nuestro lenguaje. El Espíritu Santo se entristece cuando de nuestra boca salen palabras feas. De nuestra boca tienen que salir palabras santas, buenas, bonitas, hermosas. Qué hermosa congregación tiene el Señor. Cada uno de ustedes cada día están más bellos y más hermosos. De eso tiene que salir de nuestras palabras. Las cosas feas son del mundo, para la gente del mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Entonces Él nos guía toda la verdad a los hijos de Dios, no a cualquiera. Puede salir uno por la tele, que no quiero decir el nombre, que va vestido de blanco y con un gorro y que tiene mucho dinero y dice: yo perdono el pecado de todo el mundo. Pues tú podrás decir lo que tú quieras, pero eso tú no estás ni guiado por el Espíritu Santo ni eres un hijo de Dios. Entonces lo que tú digas no me interesa. A mí me interesa lo que diga un hijo de Dios inspirado por la palabra del Señor. Amén. Así que Él nos guía a toda la verdad. He puesto 3 puntos. Primero, por medio de las Escrituras, claro. ¿Cómo vamos a saber la verdad si no es a través de la palabra de Dios? Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Cuanto más conozco, cuanto más leo, cuanto más estudio, cuanto más medito, cuanto más claramente medito en el Espíritu Santo, más claramente guía mi vida. Y mi vida pensará y sentirá y escogerá
como el Espíritu Santo. Te he dicho 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Está escrito por carta, inspirado por el Espíritu Santo para sernos de guía. ¿Esto a quién se lo dice? A la iglesia. Da lo mismo que sea la de Corintio, que sea la de Tortosa, que sea la de Amposta, que sea la de Roma, me da lo mismo. Está para la iglesia, para los hijos de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Por qué? Porque lo único que se te puede pegar es un resfriado del fornicario, que no te interesa. Entonces nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, meditamos la Biblia en el Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué pasa? Que nosotros empezamos a entender más al Espíritu Santo como Él piensa. Es que el Espíritu Santo no quiere que me guíe con los fornicarios. Es que el Espíritu Santo me dice que de mi boca no pueden salir palabras feas, que no puedo cogerle la pinza a la vecina, como decíamos antes, o dormirme en el trabajo de noche que me han dado ahora. El Espíritu Santo no, ya me lo enseña en la Biblia, que yo no puedo hacer esas cosas. Y entonces somos guiados por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. La segunda manera que actúa el Espíritu Santo es cambia nuestra manera de pensar. Tiene un poder mágico sobre nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos comunión con Dios, resulta que Él cambia nuestra manera de pensar. Y nosotros pensábamos que aquello era bueno y vamos entendiendo que es malo. Y lo que nosotros veíamos que era malo, empezamos a entender lo que es bueno. Cambia nuestra manera de pensar cuando pasamos tiempo con Él. Romanos 12.2, 12.1 y 12.2. Os pido por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Cuando tú te levantas por la mañana y durante 3 minutos y medio te pones delante del Señor y dices, Señor, amén, a ver el salmo que me toca, adiós. Eso es el culto racional de urgencia. Pero lo que un cristiano tiene que hacer es tener un culto diario racional. Un culto donde se lee la palabra, donde se ora por el día. Padre Santo, mira este día que voy a tomar por delante. Acompáñame, guíame, que todas las cosas que haga sean bien. Y lees la palabra de Dios ordenadamente, tal como tú lo habías planificado. Si lees un proverbio al día, un capítulo, pues un capítulo de proverbios. Si lees un salmo. Si estás leyendo los evangelios. No te metas en números, ni te metas en Levítico, ni te metas en lecturas que no traen edificación, que ya son para personas muy estudiosas y que se tiene que estudiar muy detenidamente. Nuestra lectura diaria tiene que ser evangelios, tienen que ser cartas de los apóstoles. E incluso el Apocalipsis es una buena lectura diaria. Y en esa lectura diaria el Espíritu Santo, que es un Dios de orden, nos hablará. En el orden, no en el desorden. A ver lo que dice aquí la Biblia. En aquellos días, ¿qué pasa en aquellos días? ¿Qué días debe querer Dios para mí? No, eso no es un rema, eso no es la palabra del Espíritu Santo para mí en aquellos días. Yo no sé ni de qué está hablando, ni de quién, ni cómo, ni por qué, ni sé el contexto. Nuestro Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces todo significa todo. Nuestro culto racional tiene que ser en orden. Y en ese orden el Espíritu Santo nos dará ese rema. Nos hablará nuestro espíritu. Nos hablará y escucharemos su voz. Lo escucharemos. Realmente escucharemos la voz del Señor en su palabra. Amén. Y el otro punto, o sea que Él nos guía a través por medio de la Escritura. Él nos guía porque cambia nuestra manera de pensar. Y el último, por el don de profecía. Así nos guía el Espíritu Santo. Vamos a leer en Romanos capítulo 12 y versículo 6.
De manera que teniendo diferentes dones que el Espíritu Santo reparte a la Iglesia, ¿para qué? Para beneficio de la Iglesia. ¿Para qué? Para edificación de la Iglesia, no edificación personal. Todos los dones del Espíritu son para la Iglesia, para que la Iglesia se edifique en santidad, para que la Iglesia se vaya edificando en fortaleza, en todas las cosas del Espíritu. De manera que teniendo diferentes dones según la de gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Uno puede tener mucha fe, mucha fe, y cuando Dios le habla, en aquel momento se acobarda, porque Dios le pide cosas que él cree que no puede llegar a hacer. El don de profecía es hablar la palabra de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, era hablar del futuro, la palabra de Dios que venía al futuro. Ahora en el presente, con el Espíritu Santo en nosotros, después de Cristo crucificado en la cruz y resucitado, es hablar la palabra de Dios. Para edificación, para exhortación y para consuelo. Eso es profetizar. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 14. Así lo explica claro el apóstol. Si no me equivoco, el versículo 3, lo digo de memoria. No estaba aquí en los escritos, lo digo de memoria. Pero eso es profetizar. Pero el que profetiza tal cual, 14.3. Habla a los hombres para edificación, edificarlo en algo. Para exhortarlo en algo y para consolarlo en la palabra de Dios. No es... Yo, Heidi, creo que cuando te vayas a tu país, mira, a ver, no cojas ningún coche rojo porque el Espíritu Santo me dice y... No. Eso se llama adivinación. Eso no son cosas del Espíritu Santo, son cosas de adivinación. No, cuando tú que estás soltera, el Espíritu Santo me dice que entrará un hombretón y ese va a ser tu marido. No, eso se llama adivinación. Eso no es ni para consolación, ni para edificación, ni para exhortación. Eso no es profetizar. En el Antiguo Testamento Dios tenía que guiar al pueblo. ¿Por qué? Porque no estaba esto. Esto el pueblo no lo tenía, como nosotros lo tenemos. En la iglesia primitiva, incluso Dios tenía que guiar a la iglesia porque no tenían esto. Ni el apóstol Pablo tenía esto. Ni siquiera el apóstol Pablo. Pero nosotros, ya el Espíritu Santo, si nos tiene que guiar, profetizar, ya lo tenemos todo. El que añada a esto, yo también le añadiré. Y el que le quite, yo también le quitaré. Estas son las palabras duras, como acaba la Biblia. No se le puede añadir, ni se le puede quitar. Lo tenemos todo. Ahora el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos enseña. Todas esas cosas que hemos dicho aquí. Y cuando uno profetiza, aquí. Otra cosa son profecías muy concretas para cosas muy concretas. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículos 22 y 23. El apóstol Pablo nada tiene que ver con la palabra de Dios. Simplemente el Espíritu Santo estaba tratando con el apóstol Pablo. Y le dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero, dice el siguiente versículo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Dones de profecía en la iglesia, como habían en Corintio, como habían en Tesalónica, como habían en muchas iglesias, donde el Espíritu le decía, cuando venga el apóstol Pablo, decirle que va para Roma, que va a sufrir, que se prepare, que no tire la toalla, que Dios tiene muchas cosas grandes que hacer con él hasta la muerte.
Estas son cosas muy concretas. Hay 144.000 judíos que van a estar en la tribulación dando testimonio de Cristo, los que siguen a Cristo de día y de noche, los vírgenes que no se contaminan con los pecados de este mundo y que ya saben quiénes son, porque son 12.000 de cada tribu. ¿Quién se los ha dicho? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los ha dicho. Tú eres uno de los 12.000. Tú eres uno de los 12.000, porque son 12.000 sellados. No son 12.000 que aparecen de repente. No, son personas que ya tienen que saber. Porque si Cristo está a las puertas, Cristo está por llegar, estos 12.000 ya están en la iglesia. Que no se van a ir en el arrebatamiento, que no se van a convertir en la tribulación, sino que van a ser testigos de Cristo durante esos 7 años de la tribulación. Así que vemos que el don de profecía, también el Espíritu Santo nos guía para cosas muy, muy específicas, no para ver con quién me voy a casar, ni qué casa me tengo que comprar, ni si tengo que invertir en oro o en petróleo, o si tengo que comprar este cuadro o lo pinto de rosa. De eso nada, de esas banalidades, nada. El Espíritu Santo seguía cosas muy serias. Pueden acontecer cosas en la familia y el Espíritu Santo hable a uno de la familia diciéndole las cosas que van a pasar. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar, para consolar a la familia. Así puede pasar en muchas circunstancias. Después continuamos el otro punto, que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. No se glorifica a Él. En nuestra relación con el Espíritu Santo hemos dicho que es como maestro, como secretario, como guía, pero no es como la persona más importante que tiene que recibir la gloria nuestra, sino que Él nos acompaña a glorificar a Jesús. Porque el que se tiene que llevar la gloria, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque Él se la ganó. Él se la ganó a pulso. Nadie en el universo murió como murió Él en una cruz, pagando los pecados del mundo. Nadie como Él hizo la obra que hizo Él. Entonces glorifica a Jesús. Nunca toma el protagonismo, sino que nos muestra a Jesús como el centro de todo. Juan capítulo 15 y versículo 26. Y luego veremos el 16 y versículo 14. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Porque ¿a quién hizo Padre? ¿El Padre que hizo? Lo hizo Kyrios, Señor y Salvador. Kyrios y Mesías. Lo hizo Señor y Cristo. A Jesús, no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para mostrarnos a ese Cristo y que nosotros lleguemos a Él. Y nos parezcamos a Él y nos transforma la imagen de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es para hablaros al oído el número de lotería que tengo que comprar mañana a ver si me va a tocar o no me va a tocar. No, ese no es el Espíritu Santo. Ese es un espíritu de otro lugar que no es santo. Pero ese no es el santo. Entonces glorifica a Jesús. Y capítulo 16, versículo 14, ese versículo clave. Y cuando Él venga, Él no se glorificará a sí mismo. Cuando ustedes entren en una iglesia donde se glorifica el Espíritu Santo, están yendo contra las Escrituras. Porque el Espíritu Santo solo tiene que glorificar a uno, y ese se llama Jesús, que es el que está en el centro de la iglesia. Esa es su obra. Él no quiere tener el protagonismo. Él es como la palomita, Él no es un halcón rapaz, Él es como la palomita que pasa, y si pasa desapercibida, mejor que no me vean. Él es como el viento, que no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Él no tiene el protagonismo como Jesús, que estaba en la cruz en medio. Quien me mire y crea, ese será salvo.
Este es el protagonismo de Jesús. Y gloria a Dios por ese protagonismo. Si no, no estaríamos aquí. Pero el Espíritu Santo, cero patatero protagonismo, es un espíritu muy santo. Él no va a buscar nada de lo que... Incluso Jesús ya nos ha dicho que ni siquiera hablará de las cosas de Él, hablará las cosas que oyere al Padre. O sea, imaginaros, su protagonismo cuál es, que ni siquiera las que Él quiere hablar, hablará las que oyere. Y os enseñará las que escuchare al Padre. Así que vemos en estos versículos como Jesús, como el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nuestras vidas. Él glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo veis aquí? Os lo hará saber lo que es lo mío, no lo de Él. Y más adelante el otro versículo dice, digo lo mío, porque lo que el Padre tiene es mío y lo que yo tengo es del Padre. Y ahí vuelve a estar la Trinidad otra vez. No el modalismo, donde va cambiando de derecha a izquierda. Voy cambiando según... No, ahí vemos la Trinidad. El Padre con su voluntad, el Hijo con su voluntad y el Espíritu Santo como el obrero, el trabajador, el que está debajo tierra, el minero que se ensucia con el carbón, que se ensucia con el pecado. Ese es el Espíritu Santo. El que trabaja donde el Hijo no trabaja y donde el Padre no puede tocar. Ahí trabaja el Espíritu Santo. Cuando hace una nueva criatura, el Espíritu Santo, ¿qué pensáis que hace? ¿Crea de nuevo algo nuevo? No, coge algo pecador que somos nosotros, con nuestros delitos y con nuestros pecados y con todas las cosas malas, y las cambia y las transforma en algo glorioso que presenta a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es como cuando hizo la tierra en el principio, Bereshit, bara, crea de la nada una tierra, un cielo. No. Aquí hay algo creado, que somos nosotros, que somos pecado. Y Él viene y lo cambia, lo transforma. Tiene un arma poderosa que se llama la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo hace toda esa obra milagrosa el Espíritu Santo. Amén. Últimos 2 puntos y acabamos, hermanos. Nos da poder, somos todopoderosos en el Espíritu Santo, y entonces ese poder, pues llegamos a uno y lo utilizamos para nuestro antojo y como queramos, y hacemos con ese poder que Él nos ha dado, porque somos todopoderosos en el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? No es así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. El poder del Espíritu Santo está muy claro en la Biblia. No, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Sé que el ratón te está haciendo hablar, cariño. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues tenemos poder para curar heridas, para sanar a los enfermos, para echar demonios. No. Y me seréis testigos. Ese es el poder que nos ha dado el Espíritu Santo, para ser testigos de Cristo. Delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, delante de nuestra comunidad, delante de nuestro trabajo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el poder para ser testigo. Para ser valiente, para estar delante, para decir, yo soy cristiano. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Y por último, nos da su unción. Uy, la palabra unción. Uy, este predicador sí que me gusta. Uy, qué unción que tiene hoy. Mañana no, pero hoy tiene una unción. Y esta canción, qué unción que tiene esta canción, y qué unción que tiene esta iglesia. Y hoy, esta semana que viene, ya veremos a ver cómo va. Ha sido flojillo esto, no ha habido mucha unción. Esto es el lenguaje cristiano de hoy en día, todo lo hemos escuchado. Esto es el lenguaje cristiano. Este pastor
la predicación de hoy viene muy ungida. Este pastor está muy ungido, este siervo está ungido y el otro también. Y esto es una conversación de los cristianos. Pero no es lo que dice la Biblia, no es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos da poder, unción. ¿Qué significa unción? Escuchar bien. Es la capacidad y el poder para servir. Eso es lo que significa la unción. Él nos capacita y nos da poder para el servicio. El ejemplo, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Nos da su unción, nos capacita y nos da poder para el servicio. El Espíritu del Señor, esto lo tenéis que recordar, estas son palabras de Jesús que leyó en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor, a ser testigo. A ser testigo. A ser testigo, no de Cristo, sino de Dios, del Evangelio. A eso es lo que vino Jesús, a ser un testigo ungido. Para eso el Espíritu Santo lo capacita y le da poder para realizar lo que tiene que realizar. Y esa unción, que a lo mejor ustedes pueden decir que yo la tengo, a lo mejor la tiene José, a lo mejor la tiene Rosita, a lo mejor la tiene Conchita. Hay alguien a lo mejor que dice, no, este no tiene la unción, que es muy feo, o es muy fea, a mí no me gusta, este seguro que... No, o está muy callado, no tiene la unción este no grita, este no es un ungido. Sin embargo, vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 20, que esta unción... Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Esto tenían que subrayarlo en amarillo, para cuando ustedes les digan lo de la unción, lo puedan decir a donde sea. Pero vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Pues bueno, es Conchita. Nelly no. O a lo mejor Heidi sí, que ha hablado bien aquí. Dani, como se ha equivocado allí, no tiene mucha unción. No, hombre, no. Pero vosotros, todos en completo, la iglesia en completo, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí no es que unos tienen unción y otros no. Es que este predicador predica bien, tiene mucha unción. No, tiene la misma unción que tengo yo. Porque no hay dos espíritus, a no ser que uno de los dos sea diferente. Si los dos son santos, es el mismo espíritu. Entonces los dos tienen la misma unción. Y por último, Primera de Juan 2:27, el versículo 27, para todos aquellos que dicen, es que el Espíritu Santo hoy vino sobre mí y mañana me dejó huérfano y se fue. Ya veremos cuándo volverá, si es que un día vuelve o no vuelve, o a lo mejor cuando esté en la iglesia volverá el Espíritu. A lo mejor volverá la semana que viene, no sé cuándo va. Y si se ha ido de vacaciones y estará 3 meses sin venir, ¿qué haremos entonces? ¿Nos dejará huérfano Jesús? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece. ¿Qué significa permanece? Que está ahí, que no se va, en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque el Maestro es nuestro Maestro, el Espíritu Santo. El que nos continúa enseñando las enseñanzas de Jesucristo. Así que la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La enseñanza más grande del Espíritu Santo, el que permanece hasta el fin, será. Esta es la enseñanza más grande del Espíritu Santo. Nos quiere que nosotros sigamos en el camino. Aquel camino, ¿os acordáis? Los del camino, los que nunca están parados, los que siempre van caminando. Para eso tenemos la unción. No para predicar bien y cantar bien. Eso son dones, son cualidades que el Espíritu Santo nos da. No es unción. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento la unción era diferente. Y se ungía un rey,
y se ungía un sacerdote, y se ungían cosas, porque eran espejo de lo que iba a venir. Pero todos hemos leído un versículo que os ha encantado. Nos ha hecho reyes, entonces estamos ungidos. Y cuando ungieron a David, no lo ungieron 2 veces, ¿eh? Luego no volvieron a ungir a David y luego la otra semana, no, es que la unción se le había ido. Espera, que lo volveremos a... No, que ya, que bueno. No, hombre, no. Seamos serios en las cosas del Señor. Seamos serios. Amén. Amén. Así que gloria a Dios por su palabra y por este mini estudio que estamos haciendo del Espíritu Santo. Espero que todos estemos aprendiendo cosas del Espíritu Santo que son importantes saber. Esta tercera persona de la Trinidad. Amén.